Agradecerles a todos el interés por el seminario. Hasta ayer teníamos 660 personas inscritas, así que agradecemos fuertemente el interés porque demuestra que cada día hay más personas interesadas en la sociedad civil, en conocerla, en saber los datos, así que estamos muy contentos por eso. Ojalá pudiéramos estar las 660 personas juntas, poder mirarle las caras, encontrarnos en la universidad, pero bueno, tenemos la suerte por hacerlo en este formato y no esperar más para presentar los datos, así que agradecemos eso igual. Vamos a ver. Yo creo que ya vamos a empezar, son las 9:03, así que yo creo que vamos a partir. Les damos la bienvenida a todos al seminario virtual Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2020, a este nuevo mapa, donde queremos presentar cifras y reflexiones sobre su contribución a los desafíos de Chile. Bueno, les contamos que este seminario estará disponible desde mañana en la página web del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.cl, y también en la página del proyecto Sociedad en Acción, www.sociedadenaccion.cl. Encontrarán la presentación, el video del seminario y también el documento del mapa de organización de la sociedad civil. Antes de comenzar, queremos entregarles alguna sugerencia. En este minuto solo pueden hablar los panelistas y los que presentarán, pero a todos los asistentes que van a tener silenciado su micrófono, que quieran dar algún comentario o hacer alguna pregunta para después trabajarla en el panel, les pedimos que escriban en el chat y nosotros vamos a estar revisando esas preguntas. Ahora sí, daremos inicio al seminario. Agradecemos a todos ustedes el interés. Tal como decía anteriormente, 660 inscritos, realmente nos pone muy contentos por el interés en este tema, y antes de partir les vamos a dejar un video que nos introduce a lo que vamos a revisar hoy día. Paula, adelante con el video. Personas en situación de calle han generado ollas comunes y entregado cajas de alimentos con urgencia. Han acompañado a adultos mayores, personas en situación de calle y también a migrantes, generando plataformas de colaboración y proyectos innovadores. Han apoyado en el manejo de datos y propuestas económicas y sociales para enfrentar la pandemia. Hoy más que nunca, las organizaciones de la sociedad civil han sido un pilar fundamental para hacer frente a las complejidades que ha vivido nuestro país. Desde el periodo colonial, estas instituciones han sido un actor clave en la construcción de Chile, impulsando iniciativas solidarias y movilizando el interés público. Para ello, requieren del trabajo coordinado entre el Estado, la empresa y la sociedad civil. Pero, ¿quiénes son las organizaciones de la sociedad civil? Son instituciones privadas, voluntarias y sin fines de lucro. En 2020 ya suman 319.819. De ellas, 213.064 se encuentran activas, es decir, existen 12 por cada 1.000 habitantes. En la región metropolitana hay 7,5, mientras que en la Araucanía, 23 cada 1.000 personas. El 25% de estas instituciones se dedica a deportes y recreación, y el 24% trabaja en temas sobre vivienda, barrio y ciudad. El 72% corresponde a juntas de vecinos y organizaciones comunitarias y funcionales, es decir, pequeños grupos presentes en los barrios de Chile que actúan a nivel local, multiplicando el efecto de estas instituciones. Todas las organizaciones de la sociedad civil ponen a disposición su talento, innovación, sentido de urgencia, conocimiento territorial y compromiso para ir en apoyo de todos, haciendo de Chile un país más solidario y justo. Sé parte, súmate a las diversas causas, porque finalmente todos somos sociedad civil. Bien. Muchas gracias, una bonita y motivante introducción. Agradecemos a todo el equipo y a todos los que estuvieron detrás para poder levantar estos datos y construir el video. Antes de comenzar, les quería dar las excusas por parte del ministro Cristian Monkeberg, que fue citado esta mañana al comité político, así que no nos va a poder acompañar. Estaba haciendo todos los intentos de mandarnos un video, vamos a ver si llega y lo logramos poner después. Veamos si la tecnología nos lo permite tenerlo antes de las 10. Pero a continuación, para seguir adelante con nuestro seminario, invitamos a Nicolás Ibáñez, presidente de la Fundación Chile Más Hoy, que va a dar unas palabras de introducción a este seminario. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Paula. Quizás no podría haber un momento más dramático, más desafiante
para poder hablar sobre la sociedad civil en acción. No podría haber quizás un momento más pertinente para congregarnos y analizar las cifras que nos presentan aquí las personas que han estado detrás de este estudio. Debe quedar perfectamente claro la relevancia de la sociedad civil en un entorno como el que estamos abordando. Desde luego, las políticas del Estado, ya sea las más permanentes como las específicas y las iniciativas específicas para abordar una situación coyuntural como la que enfrentamos, son muy necesarias, pero claramente la sociedad civil en acción es más necesaria que nunca. Así que felicito a todo el equipo, eh, eh, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que se han congregado en torno a esta gran empresa que llamamos la Sociedad en Acción. Celebro el trabajo, creo que va a ser un aporte decidido para generar aún más entusiasmo y aún más compromiso con las sociedades civiles en Chile, que son un sector fundamental para sacar adelante los desafíos que siempre hemos tenido, pero que hoy día se ven particularmente exacerbados. Así que bienvenidos a todos y felicitaciones, Paula, a ti y a todo el equipo que están involucrados en este magnífico proyecto de la Sociedad en Acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Ahora los invitamos a, bueno, a lo que nos convoca, que es escuchar la presentación del mapa de las organizaciones de la sociedad civil 2020. Antes de partir, queremos agradecer a todos los que apoyaron este proyecto, no solo a la Fundación Chile Más Hoy, sino también a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos ayudaron a construir nuevas categorías para clasificar estas organizaciones, al equipo, y en fin, a todos los que fueron parte, en especial al registro civil. Y bueno, me imagino que Ignacio va a seguir después con los agradecimientos y el detalle, así que para no seguir dilatándolo, damos el pie a la presentación a Ignacio Rarraza, el director del Proyecto Sociedad en Acción y también del Centro de Políticas Públicas. Adelante, Ignacio. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Saludamos a la distancia al ministro Monkeberg, que sus tareas de gobierno lo tienen atrapado en la moneda, así que no ha podido estar con nosotros. Y saludar a muchas personas que nos han mandado saludos ahí por el chat. Agradezco mucho. Vi ahí a alguien de Calama, muchos saludos a Calama. El desierto, mucha fuerza en Calama, a personas del Centro de Extensión del Senado y a nuestro... Mario Orellana, que va a estar en el panel, parece que trajo un fan club porque parece que es el panelista más saludado, así que a todos los que están siguiendo a Mario, también muchos saludos y gracias por acompañarnos esta mañana. Entonces, tal como lo decía Paula y la presentación, ese video, lo que nos interesa hoy es mostrar este mapa, lo que hemos llamado un mapa de las organizaciones de la sociedad civil, que es una segunda versión del mapa que antes habíamos hecho el año 2015. Antes de entrar al mapa quería recordar, y ya Nicolás Ibáñez algo decía, nosotros estamos en un proyecto bastante ambicioso que se llama Proyecto Sociedad en Acción, y este Proyecto Sociedad en Acción, como dice ahí en el segundo párrafo, busca relevar el rol de las organizaciones de la sociedad civil en Chile a través del levantamiento de evidencia, de datos, y posicionar a la sociedad civil como un tema de interés público. Somos muchas las organizaciones de la sociedad civil y muchas veces los vemos en momentos críticos del país, pero también es importante ver el conjunto de las organizaciones, y eso es parte del objetivo de este proyecto Sociedad en Acción. Hay un montón de publicaciones, de cosas operativas, de datos, cuáles son las restricciones, cuáles son las fortalezas. Si tienen tiempo, échenle una mirada porque hay mucho material y creo, evidentemente con un sesgo personal, creo que es muy valioso. Y antes de ir, esta sí que es la última pre-introducción, antes de ir al tema, al mapa mismo, un pequeño recordatorio, o sea, ¿por qué nos interesan las organizaciones de la sociedad civil? Nosotros pensamos que el sentido de la sociedad civil tiene que ver con esto, con un instinto natural que tenemos todos los seres humanos, porque la sociedad civil en verdad somos todos actuando como ciudadanos de forma libre, de forma colectiva, por un bien general. O sea, que tú, que yo nos organicemos para cuidar el pasaje,
que ella y otra persona se organice para dar una olla común, para organizar una olla común, como se ponía, o un grupo de personas se organice ya en una actividad de más largo plazo, tiene que ver con sociedad civil y esa expresión natural que está en nuestros corazones como personas humanas de esta expresión de la sociabilidad y la creatividad. Y ya lo decía el video, así que me voy a pasar muy rápido por esta lámina. Hoy, más que nunca, las organizaciones de la sociedad civil se muestran como un pilar fundamental para hacer frente a estas complejidades que está viviendo nuestro país. Y este es el último recordatorio, esto es de un libro que está disponible ahí en el sitio web, así que los invito a echarle una mirada. Nosotros hicimos lo entregamos esto a finales del año 2018, cuál es el aporte diferencial que las organizaciones de la sociedad civil entregan al país, más allá de lo que hace el Estado, más allá de lo que hace el sector privado. Entonces, lo que estamos diciendo ahí, esto es un resumen muy resumido de este libro, las organizaciones de la sociedad civil muchas veces se anteponen a las acciones del Estado y guían la creación de políticas públicas. En fin, aquí hay 7 elementos que creemos que son denominadores comunes de lo que es la acción de la sociedad civil. En fin, así que ese era un pequeño preámbulo, gracias por la paciencia y ahora entramos a la invitación de hoy, que es este mapa de las organizaciones de la sociedad civil. Antes de entrar al mapa propiamente tal, quería darles una pincelada de temas metodológicos. Primero, nosotros estamos hablando de OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, y nosotros tenemos este trabajo, hemos estado en coordinación con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, tenemos 5 criterios comunes para considerar qué organizaciones son sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y cuáles no lo son. Entonces tienen que ser organizaciones privadas, sin fines de lucro, autónomas, voluntarias, y tienen que ser organizaciones. Entonces, para darle un ejemplo, por ejemplo, para los que están cercanos al mundo municipal, muchos municipios tienen corporaciones municipales, corporaciones educacionales municipales. Esas corporaciones, de acuerdo a la ley, son corporaciones privadas, sin fines de lucro, pero en la práctica esas corporaciones son comandadas, el directorio está presidido por el alcalde o alcaldesa. Entonces, en la práctica no son privadas y dependen del alcalde o alcaldesa. Por lo tanto, bajo esta categorización no califican como organizaciones de la sociedad civil. Un segundo punto metodológico importante es que para hacer los datos que le vamos a entregar, nosotros compendiamos todas las bases de datos que pudimos encontrar sobre organizaciones de base de datos de sociedad civil, que son 15 en total, siendo la más importante el registro de personas jurídicas sin fines de lucro del registro civil. Entonces nosotros unificamos estas bases de datos, las depuramos y eliminamos duplicaciones, porque evidentemente podía haber una organización, por ejemplo un centro de padres de un colegio, podía estar en el registro del Ministerio de Educación, pero a su vez estar en el registro civil, en el registro de personas jurídicas, el registro civil. Entonces las pareamos y nos dimos cuenta que era la misma organización y quedó fuera y contabilizada una sola vez. Y finalmente, para cada una de estas organizaciones también hicimos una clasificación por actividad, la actividad principal. Aquí hay una limitación que es propia de los datos, o sea, vimos cuál es la actividad principal de estas organizaciones y en función de esa las clasificamos, y como está puesto ahí en forma esquemática, hay una clasificación internacional que es este ICNPO, que es lo que nos ha dado la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, pero en el desarrollo de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que necesitamos una clasificación más propia para el caso chileno, y por eso que estamos proponiendo una clasificación propia. Entonces, vamos a los datos. La primera segmento que vamos a ver es el total de organizaciones, lo que estamos llamando organizaciones de la sociedad civil inscritas en registros, fundamentalmente en registros del registro civil, pero también, como ya les anticipaba, hay otros registros. Entonces, a nivel país, el total de organizaciones son este número, 319.819 organizaciones de la sociedad civil inscritas. Este gráfico aquí muestra cómo es el proceso en el tiempo de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil. Nicolás, antes de entrar a esta presentación, nos preguntaba, bueno, ¿desde cuándo vienen las organizaciones? Y aquí ustedes pueden ver
que el gráfico comienza en el año 1857, cuando ya hay un registro más organizado, pero sabemos que ya habían organizaciones de la sociedad civil desde la época colonial, como se decía en el video. La expansión más importante de las organizaciones de la sociedad civil viene aquí, a partir de los años 90, con el inicio de la democracia. Ahora, es importante tener presente esta tabla, estamos mostrando la tasa de creación anual de organizaciones en este periodo 2005-2018. Y ustedes pueden ver que la tasa de crecimiento anual de organizaciones es 8,9 al año, y eso se compara con una tasa promedio de la creación de empresas de 3% anual y una tasa de crecimiento de la población de 1,1. Entonces, al año, en este periodo 2005-2018, se están creando 17.000 organizaciones, 1.400 cada mes. Vamos a ver más al final de esta breve presentación, que es una de las cosas, es positivo que se cree en el sector, es muy dinámico, y eso es lo que está puesto en el título de esta lámina, pero por otro lado también hay una preocupación nuestra si es que estamos sobrecreando, porque realmente más que organizaciones también necesitamos personas que estén detrás de las organizaciones, hombres y mujeres que estén empujando esas organizaciones, porque se gana poco con tener el nombre, el timbre, como se decía antiguamente, si es que no hay personas que las están empujando por detrás. Esto es la tasa, la variación de la tasa de crecimiento de las organizaciones entre el año 1950 y el año 2020, y se ve efectivamente que el año 90 hubo un pic de inscripción de organizaciones, y después la tasa cae un poco, pero igual, como ustedes pueden ver aquí, es cercano, decíamos hace un minuto, que es de un 8,9, casi un 9% de crecimiento anual, que es una tasa bastante alta de crecimiento. Y finalmente, si analizamos estas organizaciones inscritas, ya alguien estaba haciendo esa pregunta a través del chat, vemos que el grueso de las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones que estamos llamando aquí organizaciones comunitarias funcionales. El 80% son organizaciones pequeñas, son juntas de vecinos, son clubes deportivos, son comités de mejoramiento de vivienda, son comités de barrio. Ese es el tipo de organizaciones que constituye el grueso de las organizaciones de la sociedad civil en Chile, y esto no ha cambiado respecto de la medición previa, como ustedes pueden ver, entre 2015 y 2020 en términos de estructura. Si bien el universo de organizaciones se ha incrementado bastante, la proporción es la misma. Y las fundaciones, por el otro lado, que es el otro segmento importante, son cerca de un 10% del total de las organizaciones inscritas. Las fundaciones, aún así, si bien es una proporción pequeña, prácticamente se han duplicado en 5 años. Aparte de las organizaciones de la sociedad civil que hemos llamado inscritas, este año, en esta publicación que estamos entregando hoy día, estamos haciendo una distinción bien importante, que es entre lo que llamamos las organizaciones de la sociedad civil activas e inactivas. Probablemente muchos de los que nos escuchan, me imagino que estará Katy del Registro Civil, así que ella lo sabe perfectamente y mejor que yo este punto. La ley 20.500 que se aprobó, se publicó el año 2011, le dio un plazo de 5 años a las organizaciones para actualizar sus directorios o crear sus directorios, y a partir del año 2017 tienen que estarlos renovando. Entonces el Registro Civil, y muy importante, y se agradece este aporte que ha hecho el Registro Civil, se lo mandata la ley, pero actualmente ya está disponible para nosotros, hace una distinción entre aquellas organizaciones que han renovado su directorio de acuerdo a la ley y aquellas que no lo han renovado de acuerdo a la ley, que es la que estamos llamando inactiva. El hecho que sean activas o inactivas no significa que hayan perdido su personalidad jurídica. Siguen estando inscritas, son todavía instituciones registradas en la institucionalidad jurídica del país, pero el registro civil y la ley permite esta distinción entre activas e inactivas en función de si tienen o no tienen los directorios vigentes. Esto
para nuestro modo de ver, no es una cosa al lote, y en ese sentido el legislador, cuando se hizo esta ley, estuvo bien pensado, porque los directorios tienen un rol de liderazgo, de conducción de las organizaciones de la sociedad civil muy importante. Entonces, si no son capaces de renovarlas en un plazo de 5 años, en el caso de las fundaciones, en un caso de 2 años, en el caso de las organizaciones de base, quiere decir que de alguna manera no están activas. Entonces, ahora nos concentramos en este segmento, que son las organizaciones activas, es decir, aquellas que tienen el directorio vigente. Entonces, aquí hay un dato bien interesante, es cómo se distribuyen estas organizaciones de la sociedad civil activas en todo el país. Entonces, por ejemplo, si se concentran aquí, en estas barritas aquí que hablan de la región metropolitana, en azul está la proporción de organizaciones de la sociedad civil que captura la región metropolitana, y en gris está la proporción de la población total de la región metropolitana. Entonces ahí se puede ver, interesantemente para mi modo de ver, que las organizaciones de la sociedad civil, un 25% de las organizaciones de la sociedad civil están en la región metropolitana, mientras que en términos de población la proporción es mucho más grande, un 41%. Y al revés, regiones, por ejemplo, como los lagos, se puede ver que tiene una proporción del total de organizaciones de la sociedad civil, que es un 8%, versus la población total es un 5%. Y eso es lo que nos permite un poco formular esta frase que está puesta aquí: las organizaciones de la sociedad civil se distribuyen en todo el territorio de manera desconcentrada. Eso es lo que nos permite concluir. Tenemos en el documento que se va a liberar esta mañana o en la tarde, hay unos índices más sofisticados que muestran de que realmente no hay concentración a través de los territorios, y hay una distribución bastante dispersa de todo el tipo de organizaciones a través de todas las regiones del país. Otra forma de expresar lo anterior es llevarlo a un cociente, una tasa. Aquí estamos midiendo el número de organizaciones activas cada 1000 habitantes. Entonces podemos ver que a nivel país hay 12 organizaciones cada 1000 habitantes. Y si ustedes ven aquí, tanto la región de la Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos, la región de Aysén, tienen una tasa de participación o de organizaciones de la sociedad civil cada 1000 habitantes más alta que el promedio país. Y por el contrario, la región metropolitana y Antofagasta, aquí la persona que nos saludó de Calama, parece que hay pega que hacer en Calama. De alguna manera, tanto la región metropolitana como Antofagasta son las regiones que tienen una tasa de organizaciones más baja cada 1000 habitantes. Las organizaciones activas, estamos hablando, las que tienen el directorio vigente, se concentran fuertemente, como ustedes pueden ver, en las áreas de deporte y recreación, la promoción del deporte y la recreación, y en el área de vivienda, mejoramiento, comités de vivienda, mejora de vivienda, comités o organizaciones barriales, y de mejora de la ciudad también incluye temas de seguridad barrial. Entonces, el grueso de las organizaciones de la sociedad activa, prácticamente un 50%, son organizaciones en estos dos segmentos. En términos del estatus jurídico e institucional, el grueso, un 70%, son organizaciones funcionales, y un 12%, es una pregunta que salía en el chat, son fundaciones o asociaciones. Y finalmente llegamos a otro segmento, que son estas organizaciones que, estando inscritas, están inactivas, es decir, no han renovado su directorio de acuerdo a lo que establece la ley. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí hay un aspecto que queríamos llamar la atención. Este gráfico puede ser un poquito complicado, pero aquí estamos segmentando a las organizaciones según el periodo de tiempo en que se inscribieron. Entonces, por ejemplo, aquí las organizaciones más antiguas, las que se inscribieron entre el año 1857 y el año 1889, cerca de un 35% está inactiva, y el resto, el 65%, está activa.
Entonces, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Ustedes pueden ver que entre el año prácticamente 1900 y el año 1980, el nivel de inactividad es cercano a un 15%, mientras que las organizaciones de creación más reciente tienen una tasa de inactividad bastante más alta, cercana al 50%. Entonces, esto nos habla, y es una preocupación que ponemos en el documento, y esto puede ser parte de la discusión del panel, de que si estamos de alguna manera, nosotros obviamente somos partidarios de la sociedad civil, creemos que es muy importante que haya muchas organizaciones en la sociedad civil, pero si de alguna manera estamos sobrecreando, y hemos visto por otros análisis que hemos hecho, que muchas veces para acceder a fondos públicos le piden a las organizaciones que sea, por ejemplo, un club deportivo, y no se puede postular a un fondo público siendo una junta de vecinos o un comité de mejora de vivienda, en circunstancias que a lo mejor perfectamente un comité de vivienda puede también querer hacer actividades deportivas. Y con esto voy cerrando y un pequeño repaso y conclusión. Entonces, respecto a las inscritas, es importante, hay un alto dinamismo en la creación de las organizaciones de la sociedad civil. El grueso de las organizaciones de la sociedad civil inscritas son organizaciones comunitarias y funcionales, y las fundaciones, siendo una proporción más pequeña, han tenido alto dinamismo porque prácticamente se han duplicado en los últimos 5 años. Respecto de las activas, es importante tener presente que la mayoría de las organizaciones activas son relativamente jóvenes. La actividad predominante de estas organizaciones activas es deporte y recreación, vivienda, barrio y ciudad. Las organizaciones de la sociedad civil activa se distribuyen de manera bastante pareja o desconcentrada en todo el país. En todas las regiones existe posibilidad de encontrar una buena diversidad de organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, respecto de estas inactivas, es decir, aquellas que no tienen el directorio renovado de acuerdo a la ley, estamos diciendo que 1/3 de las organizaciones que están registradas están no vigentes, es decir, no tienen el directorio vigente, y la mayoría de estas corresponden a organizaciones más pequeñas que trabajan en el barrio, la vivienda y la ciudad. Muchas gracias. Vamos a subir esta presentación y el documento completo a disposición de ustedes. Entiendo, no sé si hoy o mañana a más tardar, pero todo este material está precisamente disponible para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Vemos varias preguntas en el chat. Ya tenemos 354 asistentes, participantes acá y muy activos, así que gracias a todos. Muchas juntas de vecinos nos saludan desde México, Guadalajara, que tenemos ahí unos amigos que también están presentes. Está Katia Aragón del Registro Civil, que Ignacio la mencionaba. Muchas juntas de vecinos de Maipú, La Reina, personas del Congreso, de clubes de adulto mayor. Y hay varias preguntas, y les quiero decir antes de dar paso a nuestro panel, que muchas de estas preguntas las pueden encontrar en el documento. Hay preguntas sobre la cantidad de juntas de vecinos, de clubes de adulto mayor, de organizaciones de iglesia, etcétera, y harto de detalle. En la página del proyecto www.sociedadenaccion.cl hay distintos estudios, no solo este, sino algunos anteriores, donde hay detalle. Por ejemplo, tenemos un catastro completo de los clubes de adulto mayor por comuna, que está disponible, lo pueden descargar, y además, tal como señalaba Ignacio, el mapa, el documento que acabamos de presentar va a estar disponible en la página web, y además va a estar disponible, esa no sé si hoy día, pero va a estar disponible en el corto plazo la base de datos con la que se construyó el mapa, y ahí se puede ver el detalle y hacer los distintos cruces. Y cualquier cosa nos pueden escribir y ahí podemos solucionar o entregar alguna información que nosotros tenemos de todos los estudios que existen, algunos disponibles en formato digital y otros en papel. También hay algunas preguntas sobre los datos económicos. Los últimos datos económicos que levantamos son el año 2017, y lo primero que se hizo para levantar esos datos económicos el año 2017 fue generar este mapa. Ahora hicimos una actualización del mapa y veremos si en el futuro volveremos a ver los datos económicos o no. Por ahora es solo una foto, como decía Ignacio, de quiénes son estas organizaciones, y lo más novedoso era mostrar las organizaciones activas versus las inactivas, que eso es novedoso porque siempre se habla de este gran número, pero cuáles están operando en verdad. Ahora sí, quería responder algunas de las preguntas del activo chat, que dan ganas de sacarla y ir una por una.
pero bueno, ahora damos la bienvenida al panel. Lo quiero presentar antes. Tenemos a Pilar Goicolea, directora ejecutiva de la Fundación Junto al Barrio. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Nos acompaña también Mario Orellana, director de la Escuela de Líderes Sociales de Renca. Hola Mario, gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Jordán, presidente del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Así que para partir un poco con esta ronda de preguntas, les quería, la primera pregunta general, la primera que surge, la impresión de los datos que dijo Ignacio, con qué se quedan, qué reflexiones les dan, sobre todo lo que estábamos hablando como en la bajada del título de nuestro seminario, reflexiones a estas cifras para los desafíos que tiene Chile, sobre todo en el contexto que hemos vivido en los últimos meses. Así que, Pilar, te doy la palabra para partir. Hola, gracias por la invitación. Primero soy de la Fundación Urbanismo Social, muy importante, no de Junto al Barrio, pero son muy buenos amigos de nosotros. Sí. No, tranquila, da lo mismo, son muy buenos amigos de nosotros. A ver, yo creo que los números son bien impresionantes, la cantidad de organizaciones que hay y la desigualdad de trato que tenemos. Ser parte de la sociedad civil es una decisión. Muchas veces es más fácil hasta armar una empresa en un día. No sé, muchos de repente te dicen, ¿por qué no haría empresa B? Tenéis más flexibilidad, tenéis otra forma y también hay un bien o un propósito detrás. Entonces, lo primero que como que se me aprieta la guata cuando digo que somos tantos, es decir, chuta, somos tantos que estamos acá por un propósito, por la construcción de un bien público, y pucha que es difícil seguir desde la sociedad civil. Entonces, se nos hace un poco cuesta arriba el seguir en ese camino. Lo segundo es que cuando uno ve que el 80% son organizaciones de base, uno dice, pucha, la fuerza de la sociedad civil está ahí. No, si bien las fundaciones o las corporaciones o las asociaciones tenemos un rol bien relevante y tratamos de ir acompañando al Estado y llegando donde muchas veces el Estado no está, hoy día con el contexto uno se da cuenta de que la capacidad de resiliencia de los territorios está en la sociedad civil de base. Cuando uno ve las ollas comunes o un adulto mayor que no tiene quien lo vaya a acompañar, o las personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, o también la organización para poder conseguir vivienda, porque nos damos cuenta que el nivel de hacinamiento es cómo se expande esta pandemia fuertemente, decís, chuta, qué importante es poder apoyar a estas organizaciones. Y si uno como fundación o corporación le cuesta conseguir financiamiento, le cuesta conseguir voluntad política, le cuesta avanzar, que heavy debe ser para la sociedad civil aún más de base, que tiene muchas veces mucho menos capital como social para poder acceder a esas oportunidades. Y ahí, bueno, me imagino que el Mario se extenderá más, pero esa capacidad de resiliencia o ese tejido social que se hace en los territorios es el que nos va a permitir realmente salir de situaciones como esta. Y después me da vuelta que tenemos estructuras muy precarias para resolver nuestros problemas. Hoy día, en el fondo, existen, y para hablar más bien de las fundaciones o las corporaciones, que es de donde yo pertenezco, en el fondo tenemos estructuras muy básicas para poder resolver nuestros problemas, estructuras que muchas veces son muy jerárquicas. Por ejemplo, las cooperativas no son parte de la sociedad civil, entendiendo que las cooperativas son la capacidad o el propósito o la sostenibilidad de las organizaciones está en sus colaboradores y colaboradoras. Y cuando en verdad existen directorios o estructuras más jerárquicas, te das cuenta de que se requiere otra forma de organizarnos más moderna, más horizontal, más sostenible para poder llevar a cabo los propósitos que realizamos. Entonces,
veo que somos muchos, veo que tenemos mucha fuerza, veo que nos necesitan mucho porque tenemos mayor legitimidad, mayor confianza, pero nos cuidan poco. Esa es la sensación de fondo. Entonces, tenemos un montón de desafíos y lo bueno es darse cuenta que somos muchos para poder empujar con más fuerza. Muchas gracias, Pilar, y perdona nuevamente, justo estaba abriendo el chat al lado y están gritando ¡Viva el barrio! Entonces fue un Está bien, un amigo ahí, así, saludos a Junto al Barrio también. Sí, así que bueno, desde el chat están todos bastante de acuerdo con lo que plantea Pilar. Ahora vamos a ver la mirada desde otra perspectiva, así que le doy el paso a Rodrigo para tener una visión desde el rol más desde la fundación, una apreciación sobre estos datos, y después Mario. Adelante, Rodrigo. No, solo muy brevemente, primero agradecer, porque yo he seguido los documentos de ustedes y son realmente un tremendo aporte para más o menos darse cuenta. Yo entiendo que hay dificultades de definición, etcétera, pero más o menos dimensionan el tamaño, el área, las coberturas, etcétera. Es bien, bien impresionante. Y tengo que confesar algo que comentaba ayer con la Paula, que es que leyendo el documento, yo iba anotando ciertas cositas, esto me parece interesante, esto me parece interesante, pero después están todas muy bien recogidas en las mismas conclusiones del documento. Entonces, no tengo mucho más que decir respecto de las conclusiones. Encuentro muy bueno el dato de las regiones. Me parece muy relevante porque siempre nos quedamos pegados un poco en la región metropolitana, y sobre todo el dato por habitantes. Me pareció muy interesante el hecho de que la cantidad de organizaciones de la sociedad civil en las regiones, en términos de per cápita, por llamarlo así. Y me impresionó el hecho de que en las regiones más pobres es donde más hay. O sea, cuando uno habla en el sur de Chile, la Araucanía, Ñuble, los lagos, etcétera, es donde más hay. Me pareció una cosa impresionante. Pero, insisto, todo lo que yo iba a decir está recogido en las conclusiones. Entonces quiero hacer un par de comentarios más. Primero, me impresiona la relación que tiene esto con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, los temas que surgen son los temas de, por ejemplo, igualdad de género, ¿no? Que por supuesto son importantísimos, no quiero decir que no. Los temas de medio ambiente surgen mucho en los medios de comunicación y, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil en esos temas son muy poquitas. No sé si me explico. Y por el contrario, cuando la mitad de las organizaciones tienen que ver con el deporte y la recreación, y la otra, o sea, un 25% más o menos, y el otro 25% con el mundo del urbanismo y de la vivienda, eso no se refleja en la cobertura en los medios de comunicación. Entonces hay como un descalce entre lo que hay de la comunicación, de los medios, lo que le interesa a la gente y lo que verdaderamente la gente está preocupada. Ahí me parece que hay un quiebre. Y lo segundo, que tienen pega, porque cerraron el estudio justo antes de la pandemia, y la pandemia va a cambiar este panorama en forma brutal. Solo llamar la atención porque tenemos más de 350 personas inscritas, llamar la atención a un documento que hemos compartido con ustedes que hizo la comunidad Pricewaterhouse y la Fundación Lealtad, que es una pequeñita muestra. Se entrevistaron a 200 fundaciones, no organizaciones de base, como dice la Pilar, sino que y a 56 en profundidad, o sea, es una pequeñita muestra, pero los datos son bien, bien dramáticos. El 80% dice que va a tener problemas de menores ingresos, el 86%, el 52% que le faltan herramientas de administración, que muchas no tienen plata para llegar hasta fin de año, ¿sí? Ahora, solo para decir una parte llena del vaso de lo que dice la Pilar. Yo entiendo que nos cuidan poco, que la evaluación que hay en Chile es que tenemos tres mundos, ¿no? El Estado, con todas sus relevancias, Estado central, regional, municipio. Tenemos el mundo de la empresa y la sociedad civil. Y la sociedad civil es siempre el hermano chico, es disminuida respecto de los otros dos grandes, ¿cierto? Cuando en las sociedades más modernas, más desarrolladas, las tres están bastante más repartidas. Entonces, en ese sentido, le encuentro razón a Pilar, nosotros somos el hermano chico. Sin embargo, hay una luz de esperanza en el acuerdo económico que se llegó y que hoy día se está transformando en ley, etcétera, respecto del uso de los dineros. Se reconoce específicamente el rol de la sociedad civil en el enfrentar la pandemia. Y se genera un fondo pequeño, comparado con los 12.000 millones de dólares, se genera un pequeño fondo de 20 millones, pero a mí
más que el fondo, por supuesto que es importante y puede ayudar muchísimo en esta crisis que describo del estudio, hay un reconocimiento explícito de este tercer actor. Y eso empieza a cambiar un poco la perspectiva. Entonces, una cosa es el reconocimiento por el Estado y segundo, que es bien impresionante, es el crecimiento de estas organizaciones que ustedes muestran en ese gráfico que es impactante a partir del 2010 más o menos cuando empieza a crecer. Así que esos son mis comentarios iniciales. Perfecto, muchas gracias Rodrigo por tus palabras. Varios temas y desafíos que también se comparten en el chat, así que después en la segunda pregunta vamos a hacer un poquito más de detalle en algunos de esos temas. Mario, ¿cuáles son tus impresiones desde tu realidad? Tú eres el director de la Escuela de Líderes Sociales, estás en el territorio, eres parte de este casi 80% de organizaciones inscritas que existen en el país, y sabemos, si bien sabemos que no todas esas organizaciones están activas porque muchas no tienen su directiva al día o simplemente no se han renovado. ¿Cuál es tu impresión de estos datos y cómo ves tú esos datos en la realidad? ¿Cómo los bajas al territorio? Así que, Mario, Ya, bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Bienvenido a los 300, a mí me figuran 356 personas que madrugaron hoy día desde sus casas para conectarse, la maravilla de la tecnología. Lo que voy a decir, quiero dedicárselo a todos los héroes y heroínas que han parado las ollas comunes en esta pandemia, y también a los héroes y heroínas que han perdido sus ojos y algunos que han perdido vida en la pandemia del 19 de octubre en adelante, cuando las organizaciones se pusieron en marcha y salieron a las calles. Y después esta pandemia, bueno, nos encerró, pero no nos olvidemos de eso porque se viene el 2.0, eso tiene que continuar, la dignidad se tiene que hacer costumbre y estamos en eso. Y si hay algo que ha hecho esta pandemia, justamente desnudar aún más la indignidad con la que está viviendo el pueblo. Así que quiero dedicar todas estas palabras a todas las personas que han luchado desde octubre hasta ahora, y por supuesto a todos los que están parando las ollas comunes para seguir matando esta pandemia del hambre que se viene con fuerza. Yo cuando veo estas cifras que son tantas organizaciones, digo, bueno, entonces estamos medio fregados, porque ¿por qué necesitamos tantas organizaciones? Justamente porque tenemos un Estado que nos da el ancho para cubrir todas las necesidades de la población. Entonces tenemos que inventar organizaciones que vayan haciéndole la pega al Estado, en varios espacios. Está el techo desde la vivienda, está el hogar de Cristo desde la dignidad de las personas más vulneradas, está América Solidaria con los espacios más apartados, con el Servicio País, qué sé yo, y así muchas organizaciones que están trabajando en los territorios, porque el Estado no llega, porque el Estado está cada vez más chiquitito, con menos despliegue, con menos posibilidades de abordar las problemáticas reales, y está enfocado en lo macro, y le asigna todo el trabajo micro y el trabajo humano a estas organizaciones. Son 319.000, no es un número casual, por supuesto. Esto refleja inmediatamente que tenemos una dificultad de despliegue y que estamos asumiendo bueno, con responsabilidad y voluntad, pero que debería ser parte del Estado. A mí me parece, por supuesto que son necesarias, pero también quiero relevar ahí el rol de las organizaciones de base en el sentido de la incidencia que se logra. Recién ahí el profesor Rodrigo hablaba sobre la incidencia en los medios, y para que, por ejemplo, una junta de vecinos o un comité de adelanto salga en los medios, tiene que haber habido un tiroteo, un atropello, una cosa de traficante, siempre una mala noticia, pero nunca es una noticia virtuosa de la pega que hacen en relación a la atención y contención que hacen dentro de su comunidad. Y en esto hay desigualdades aún en la sociedad civil organizada, hay muchas, porque todas las ONG, siendo yo parte también de ONG, esto lo digo como autocrítica, reflexión propia y con alta responsabilidad, es parte de una élite también, somos todos parte de una élite. Si yo no me hubiese embarcado encaramándome en trabajar con algunas organizaciones de la sociedad civil más establecidas, seguramente no me habrían invitado acá, porque por supuesto que hay dirigentes de juntas de vecinos que no tienen este despliegue dentro de las ONG y que tienen muchísima más capacidad y mucho más tema que yo para estar en este espacio. Pero me han invitado justamente porque yo me he acercado
a la ONG. Entonces, este es un ejemplo, no quiero personalizarlo tan extremo, pero este es un ejemplo del poco despliegue que hay de las juntas de vecinos en los espacios que tienen la ONG, que además tienen todas las redes, todos los contactos. Nosotros trabajamos directamente con la Fundación Urbanismo Social y sabemos todos los contactos y redes que tiene Pilar, que no lo demonizamos, pero lo ponemos como ejemplo de lo que no ocurre con las juntas de vecinos. Y esa es una de las partes de desigualdad. Lo otro es justamente como el amiguismo que se genera dentro de toda la ONG. También es importante considerarlo dentro de estas 319.000, que son caletas, en realidad son muchísimas. Nosotros también vemos cómo se van cambiando así de director ejecutivo para allá, director ejecutivo para acá, y de repente salen de una y quedan en otra, y después salen aquí, el directorio 1, después quedan en el directorio otro, después uno le llama, oye, ¿en qué estás? Y tú, no, no estoy en esa fundación, estoy en la fundación B. Y después lo llama uno a los 2 meses, no, me fui a la fundación B, estoy en la fundación X, y entre ellos mismos se van acomodando como dentro de las direcciones ejecutivas, y al final son los mismos, o somos los mismos, y no les damos espacio, ¿cierto?, a las organizaciones reales de base, lo que no significa que sean malas personas, solo que es la dinámica que se ha generado con este tema. Y por supuesto, el acceso a fondos. Perfecto. El acceso a fondos también es un tema que de repente duele dentro de las organizaciones más populares, porque primero no hay conocimiento de todos los fondos asociados para poder llevar a cabo los proyectos, y los fondos que hay son terriblemente enredados, que no sé, para postular a un Corfo, para postular no sé, para postular a Corfo, por ejemplo, hay que ser corfólogo, porque hay documentos que realmente no se entienden, no funcionan, y a veces las comunidades tienen ideas metodológicas que proponer, que son bastante innovadoras, disruptivas, novedosas, eficientes, pero que no está la capacidad para proponer el proyecto, porque no está la metodología asociada, no está la capacidad técnica, en fin. Entonces, para concluir nomás, siento que hay muchas ONG que están con muy buenas intenciones, eso siempre se agradece, hay muchísima voluntad de profesionales brillantes, y muchos de ellos muy amigos y muy queridos, pero esto desnuda una falta de Estado activo, eficiente y responsable en este país. No puede ser que toda la pega se tercerice, en lenguaje de economía, ¿no?, se tercerice en las ONGs. Algo malo está pasando, que hay mucha ONG, hay mucha necesidad que están cubriendo la ONG, pudiendo estar haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Deporte, sin embargo lo hacen la ONG, claramente con menos recursos, claramente haciendo una vaquita entre todas las empresas para poder obtener estos financiamientos público-privados, y claramente también con profesionales que están entregando su pasión dentro de los territorios, pero a veces también muy poco conectados con la realidad propia del territorio, y así, sin querer queriendo, invisibilizando lo que hacen realmente las organizaciones propias del territorio. Muchas gracias, Mario. Acá en el chat, bueno, se comentan distintas cosas. Uno de los comentarios señala también que, claro, la gracia y el final también, porque tiene dos caras la moneda de las organizaciones territoriales, es que precisamente son las que están en el territorio. El Estado muchas veces no va a poder ver esa realidad micro que ocurre, y que para eso muchas veces una de las características de la sociedad civil es que logra llegar donde no llega el Estado. Hay que mejorar mecanismos, mejorar forma de interacción, pero hay un rol propio de las organizaciones que estoy obligado a notar, que también es insustituible y es clave que estén ahí, y eso es lo que queremos poner en valor, que no tiene que ver con muchas cosas que hay que mejorar y mejorar mecanismos, y por supuesto, pero el rol de las organizaciones es clave en los territorios. Bueno, para seguir adentrando, no sé si, bueno, Nicolás o Ignacio quieren comentar algo. Vamos a tomar las otras, Ignacio. Sí, justamente te iba a mandar una señal que quería comentar algo. Dos cosas que han salido ahí en la conversa. Uno, tenemos ahí, esto es un estudio, si bien ahora estamos haciéndolo más metodología más chilena, por así decirlo, partimos con esta metodología de la Universidad Johns Hopkins. Entonces las cooperativas en Chile, cuando vimos este análisis, tienen posibilidad de retirar utilidades, no son sin fines de lucro, si bien muchas de ellas pueden actuar en la práctica como sin fines de lucro. Entonces por eso quedan fuera. En países europeos, sobre todo países francófonos,
hay todo un segmento que se llama de la economía social, donde están las cooperativas y otras instituciones, eventualmente podrían caber, solamente que nosotros estamos regidos por esta definición más norteamericana, por así decirlo. Y lo otro que quería complementar ahí un poquito a Mario, es que en estudios previos, no es el momento de discutir, porque yo creo que da para mucho, nosotros creemos que las organizaciones de la sociedad civil hay veces que se anticipan, complementan, pero realmente no es porque el Estado no sea capaz. Nosotros sentimos que las organizaciones de la sociedad civil aportan un plus distinto. Aunque tuviéramos el mejor Ministerio de Vivienda del mundo, yo creo que igual hay un espacio para urbanismo social. Aunque tuviéramos el mejor sistema de seguridad ciudadana de la tierra, igual los vecinos tienen algo que hacer por la seguridad del barrio. Entonces, es cierto lo que dice Mario, esto no es para entrar en contradicción, ni esto es parte de una conversa. Es cierto que en muchos espacios las organizaciones de la sociedad civil suplimos el quehacer del Estado, eso no hay discusión. Pero en muchas otras partes las organizaciones de la sociedad civil aportan algo desde el corazón, desde el entusiasmo, desde una manera distinta que el Estado, por tener más rigideces, las licitaciones y un montón de cosas, no puede hacerlo. Entonces, ojo, está bien, hay espacios en donde el Estado no está presente y ojalá estuviera más, de todos modos. Pero hay muchos otros espacios que aunque esté el Estado, igual se necesita esta creatividad, esta innovación y esta capacidad de los vecinos, de la gente, en poder movilizar a la ciudadanía en torno a un interés general. Entonces, no contradigo a Mario, sino que lo complemento. O sea, genial que haya más presencia del Estado en algunas partes, pero de todos modos necesitamos siempre esta diversidad de las organizaciones. Gracias, Paula, por darme la palabra. Perfecto. ¿Alguien más, Nicolás? Simplemente para agradecer a Mario, ¿no es cierto?, que pone un punto de vista, yo creo que es tremendamente válido, y es evidentemente que no vamos a pretender competir aquí con el Estado, sino que es un complemento, pero también, ¿no es cierto?, se requiere muchas reformas dentro de la operatoria del Estado. Así que me parece que aquí Mario ha levantado un tema que bien vale la pena abordar. No es el momento, quizás en la presentación de este estudio, pero es cómo se organiza las organizaciones de base territoriales y su rol, ¿no es cierto?, para complementar al Estado, para sustituir al Estado en algunas cosas, ¿no es cierto?, que el Estado casi por definición no puede hacer bien. Y cómo podemos nosotros articular aún mejor lo que Mario también nos señala, las organizaciones territoriales de base, y el tema de los recursos asignados a ese tipo de organizaciones, públicos o privados, y el desarrollo de capacidades de organización y de liderazgo y de gestión. Así que me parece muy bueno haber invitado a Mario, ¿cierto?, y que él haya hecho un planteamiento bastante, yo diría, disruptivo sobre este tema. Así que la invitación, ¿no es cierto?, que yo me atrevería a hacer desde Chile Más Hoy es que abordemos el tema que ha planteado Mario en estos comentarios generales, ¿no? Así que eso es lo que les quería proponer. Pero Perfecto, Paula, muchas gracias, Nicolás. ¿Rodrigo? Solo decir Adelante. un poco más allá, porque yo estoy con Ignacio aquí, no estoy tanto con Mario. Yo estoy volviendo a hacer ese mapa. Yo creo que hay tres grandes actores: el Estado, la empresa privada y los de la sociedad civil. Y son las tres necesarias para articular una buena nación, las tres. Entonces, no es que por la presencia del Estado uno va a disminuir la acción de la sociedad civil. Incluso más, el Estado se puede hacer presente en los territorios a través de la sociedad civil, y lo hace. De hecho, hay muchas de las organizaciones que están registradas que reciben financiamiento del Estado para hacer acción en el territorio en donde el Estado no es capaz. O sea, yo comparto con Nicolás, hay que hacer un estudio de eso, pero la relevancia de la sociedad civil es importante. Pero así como, por ejemplo, todas las negociaciones de las fundaciones con el Estado, que como dice la Pilar, nos cuida poco, el Estado nos cuida poco, no es que nos tenga que reemplazar, nos tiene que cuidar más, nos tiene que ayudar. Por ejemplo,
recursos basales. Todas las organizaciones tenemos que negociar con el Estado año a año el aporte de los financiamientos. ¿Por qué no hay un programa más de largo plazo, etcétera, ¿no? Pero así también, dado que está Nicolás aquí, necesitamos hacerlo con el mundo de la empresa privada. La empresa privada, y cuando digo la empresa, no solo las grandes empresas, todo el mundo de los privados, también tienen que canalizar, y de alguna forma se hace, con esfuerzos mayores o menores, con mejor o menor calidad, a través de la sociedad civil. ¿Qué ha ocurrido? Que producto de legislaciones, las empresas han montado sus propias fundaciones y no tienen la capilaridad, no tienen el conocimiento, no tienen la sensibilidad que tienen las organizaciones de base a las que hacía referencia la Pilar, ¿sí? Y lo hacen ellos, ¿sí? A partir de lo que ellos creen, y se produce este desconexión que habla Mario. Es mejor que tanto el Estado como el mundo de las empresas canalicen recursos hacia esa sociedad civil, incluso no solo a las fundaciones, sino que directamente a la sociedad basal, para construir este triángulo, Estado, sociedad civil y empresa interactuando. Muchas gracias, Rodrigo. Se está armando una interesante discusión. Al tiro, Nicolás, para seguir el comentario, Nicolás. Y antes de decir la idea, la pregunta que venía, así que ahí lo encausa todos de nuevo, es sobre este nuevo trato. ¿Cómo articulamos el Estado, la empresa y la sociedad civil? Nosotros tenemos un estudio que se llama Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil, pasó el aviso, lo pueden descargar, y por eso también está la invitación al ministro, porque la idea era tener a todos los sectores aquí y poder tener un poco esta discusión. Así que bueno, Nicolás, te doy la palabra, y después para que sigamos, Pilar y todo, ¿cómo articulamos? ¿Cómo nos estamos articulando estos tres sectores que necesitamos en una sociedad robusta, firme? Y vemos los países más desarrollados, los tres sectores son grandes, son fuertes, y a medida que un país se desarrolla y tiene más recursos, lo hemos visto en los datos internacionales, la sociedad civil crece, no disminuye. Entonces, ¿cómo articulamos y trabajamos en conjunto hacia eso? Nicolás, te doy la palabra. Voy a repetir lo obvio. Aquí tenemos que contar con la visión de Mario, la visión de Rodrigo, ¿cierto? Y entender muy bien lo que aquí se está planteando, ¿cierto? Que los países, mientras más se desarrollen, tienen estos tres estamentos muy fuertemente, yo diría, coordinados en torno a todos los requerimientos de las personas en sus organizaciones de base, y eso es un elemento que es obviamente que es insustituible. Así que en el Chile del futuro, ojalá podamos nosotros abordar el tema de la pandemia con la sociedad civil, con las empresas y con el Estado. Así que aquí se ha generado, yo diría, un debate tremendamente positivo. Claramente el rol de la empresa es el de generar valor compartido. Eso es todo un tema que podemos desarrollar, ¿no es cierto? Y hay toda una tesis, ¿no es cierto? Y acciones muy específicas, que es lo que significa valor compartido, evidentemente que significa responder ante sus responsabilidades con los clientes y con los accionistas, pero valor compartido es un poco más que eso, y hay todo un enfoque para poder articular eso mejor. Así que lo que plantea Rodrigo tiene toda la razón, lo que plantea Mario tiene mucha razón también. Y creo que Sociedad en Acción puede hacerse cargo de este debate y ilustrar cuáles debieran de ser las acciones concretas de la sociedad civil, de las empresas y del Estado para poder generar una, yo diría, visión compartida de todos los estamentos de la sociedad que nos permita abordar todos los temas pertinentes de un país que busca imperiosamente desarrollarse. Muchas gracias, Nicolás. Pilar, seguimos en esta misma discusión, ¿cómo logramos articularnos? Tú no has podido volver a esta discusión que estamos teniendo entre cómo se articula el Estado, la empresa, la sociedad civil, los problemas que planteaba Mario. Así que te doy la palabra y después Mario para que pueda volver, ya que se ha generado toda esta rica discusión. Así que muy bien. ¿A qué te invitan, pues, Mario? Ay. A ver, yo creo que con respecto al nuevo trato hay tres puntos que para mí son bien relevantes y de nuevo voy a hablar desde la ONG, no desde las organizaciones de base.
Primero, entender que no somos proveedores, no están tercerizando pega con nosotros, ni las empresas ni el Estado. Somos colaboradores y trabajamos en conjunto en la medida que estemos de acuerdo con el propósito final. Y esto lo digo tanto para el Estado, en el fondo nosotros colaboramos con ellos, creemos en propósitos similares, muchas veces tenemos más flexibilidad, tenemos mayor capilaridad, tenemos más capacidad de innovación y también tenemos más capacidad de equivocarnos y que no duela tanto. Y eso el Estado lo debería aprovechar. Y hoy día lo que hace desde el Estado es más bien ponernos una serie de trabas administrativas, desde entenderlas hasta administrativas, o sea, cuando tú decís, chuta, una boleta de garantía por el 100% de los recursos, cuando en verdad en la mitad del tiempo ya no tengo el 100% de los recursos en mis cuentas, entonces es ponerme una traba en donde en verdad no lo puedo responder. Entonces yo creo que por el lado del Estado entender que no somos proveedores, sino que deberíamos poder tener, y no quiere decir tampoco que las fundaciones o la ONG seamos un ángel y que todas lo hagamos bien, y que no hayan problemas adentro, o sea, yo creo que como en todos lados, hay fundaciones que funcionan bien, hay fundaciones que no funcionan bien, hay unas que tienen propósitos claros, hay otras que están disfrazadas de fundaciones, etcétera, etcétera, o sea, no quiere decir que porque seamos fundaciones nos traten bien, nos bajen las barreras, etcétera, etcétera, pero sí creo que hay resultados concretos que uno puede demostrar y que en base a esos resultados uno podría tener otra forma de colaborar con el Estado y que además agilizaría mucho, porque cuando trabajáis desde la desconfianza, obviamente el llegar a un acuerdo se demora 3, 4 meses. Cuando trabajáis desde la confianza, pucha, podríamos funcionar mucho más rápido. Pero también lo veo desde parte de las empresas. Muchas de las empresas finalmente creen que porque te pagan, ponen la música. Y eso no es así. En el fondo, yo como fundación colaboro con una empresa en la medida que nuestro propósito se junta. Si no, contrátenos una consultora. Que en el fondo, no, nada en contra de las consultoras, pero lo digo porque muchas veces ha sido como, bueno, pero tú trabajáis para mí, que yo no trabajo para ti, yo colaboro contigo en la medida que nuestro propósito de tú instalarte en un territorio y generar valor, y yo de generar valor contigo, entonces ahí se alinea y obviamente necesito que me pagues porque si no, no puedo hacer la pega. Entonces, creo que eso de como que de mirarnos como proveedores tiene que salir de la ecuación para poder trabajar mejor y de forma más fácil. Lo segundo, y esto con todo el respeto al registro civil que sé que está escuchándonos, yo creo que estamos en el ministerio equivocado. O sea, finalmente no hay ningún ministerio que nos acompañe en este proceso como sociedad civil. Hay un poquito en el Ministerio de Desarrollo Social, hay un poquito tal vez en la Subdere, en la Secretaría General de Gobierno, etcétera, pero si nosotros fuéramos pyme y lo estuviéramos pasando mal, entonces el Ministerio de Economía estaría preocupado de que lo estamos pasando mal. Hoy día no somos como ni teacher ni limonada, estamos como repartidos un poquito entre todos y no hay nadie que se esté preocupando de que no muramos. Es verdad lo que decía Rodrigo, efectivamente hay un gran avance en reconocernos como sociedad civil y entregarnos y inyectarnos recursos. Ahora la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer para inyectar recursos, porque si lo ponemos todo en un fondo concursable y nos hacen competir como siempre, y los que tienen más capacidades se ganan el concurso y los que tienen menos capacidades siguen debajo de la mesa, entonces estamos fritos de nuevo. Entonces, la idea yo creo que hay que repensar en qué ministerio deberíamos estar para poder colaborar con ellos y poder trabajar más en conjunto. Y lo tercero es que los recursos no te hagan perder la autonomía. No sé, yo ahí siempre me acuerdo de la Ale Pizarro que decía que la sociedad civil es garante de la democracia y yo creo que lo vimos fuertemente reflejado en el estallido social. Y para ser garante de democracia no podemos depender de quién nos financia. Tenemos que poder tener una voz propia.
Y eso lo necesitamos. Y obviamente para un Estado o tal vez para un privado es un riesgo ponernos plata y a la vez tener voz propia, porque, pero es necesario para poder mantener la paz y la democracia de un país, porque si no, finalmente somos voceros de quien te está financiando y eso no hace sentido y no nos va a hacer crecer y probablemente no va a ser sostenible un país con estas características en donde en verdad necesitamos fortalecer la democracia y creo que la sociedad civil cumple un rol muy relevante en eso, desde las ONG, pero también desde las organizaciones de base. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Mario, ¿cómo seguimos en esta discusión? ¿Cómo es la articulación? Yo creo que acá podemos hacer un punto que también ha salido harto en el chat, que tenemos una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, pero no necesariamente esto significa una sociedad civil fuerte, que es la típica discusión, cuánto capital social generan estas organizaciones o el número. ¿Cómo ves tú la articulación de las organizaciones a nivel territorial? Y bueno, y poder también responder un poco a la discusión que hemos tenido, y de ahí después dejamos un poco a cada uno de los panelistas para ya ir cerrando y cumplir el tiempo. Así que Mario, adelante. Bueno, una cosa es la visión crítica que uno pueda manifestar. Yo celebro que tengan diversidad de reacciones respecto de lo que uno propone. Y lo otro es que tenemos un tango que domina, digamos, y eso se llama neoliberalismo. Y a partir de ese tango tampoco podemos hacernos los lesos y no funcionar, porque de alguna manera hay que operar y hay que mover la máquina. Y esa máquina desde la ONG en general se mueve a través de las áreas de responsabilidad social empresarial de la empresa, que tampoco son de extrema buena voluntad, tiene que ver mucho con el tema del marketing y con el tema de cómo ganarse un pedacito de cielo, y también convengamos que tiene que ver con temas tributarios. Entonces, cuando las empresas se disponen a colaborar, como dice la Pilar, no es una colaboración no es una colaboración tan genuina. Y yo trabajo haciendo eso, trabajo con la empresa, y a mí me han llegado palos fulminantes por decir esto, pero además por trabajar con la empresa, y uno se tiene que hacer responsable de esa pasada también. Y trabajo también en la municipalidad, entonces llegan palos por todos lados, pero en el fondo es cómo operar a partir de esta visión crítica, que son las convicciones propias que uno puede ofrecer y tener, pero sin dejar de lado que esto se tiene que mover. Y a veces cuesta un poco salir de la condición de proveedor de ciertas empresas, que en el fondo es proveedor de buena señal, de buena voluntad. Uno es proveedor de esos conceptos que la empresa requiere para poder limpiar un poco la imagen. Y eso no está pasando a todas las ONG. El triángulo virtuoso, que es el que operamos todo, es empresa privada, organización civil y Estado. Y en eso ha tenido que funcionar todo. Lo que no significa que sea lo mejor. En el fondo es lo que tenemos. Y operamos desde ahí. Y operan todos desde ahí. El punto es que, dado este cáncer del neoliberalismo que cuesta mucho salir de ahí, es muy difícil trabajar sin estar, en el sentido de la autonomía es muy difícil, porque las organizaciones comunitarias normalmente generan su autonomía de trabajo a partir de un bingo, a partir de una rifa, a partir de una colecta propia dentro de la comunidad. Pero cuando uno quiere levantar un proyecto de gran impacto para la comunidad, no es suficiente el bingo, no es suficiente la rifa, no es suficiente la completada, y ahí uno tiene que acceder a estos fondos de responsabilidad social, con todo lo que le trae, porque a uno le pasan un par de lucas, pero después tiene que sacarse una tremenda foto con el logo de la empresa para el Mercurio, para la Tercera, para todos los diarios más institucionales, y a veces uno no está muy de acuerdo con esa forma, ¿no? Pero es la condición, y un poco nos tienen amarrado a eso también. Por eso es que yo creo que sin duda el Estado tiene una responsabilidad dentro de esto. Y en esto me pongo muy estadista, y yo creo que es minúsculo el poder que tiene el Estado respecto de toda la pega que hace la ONG, y también de la responsabilidad de financiamiento. Cuando el profe Rodrigo dice, hay muchas ONG que están financiadas por el Estado, claro, pero a través de concursos.
no son financiamientos propios de la responsabilidad de la acción que tiene esa ONG. Hay que concursar, hay que competir, y todo esto tiene que ver con el formato capitalista, pues no tiene que ver con un formato de humanidad, de un buen vivir, no tiene que ver con un formato de una sociedad más igualitaria, más digna, sino que tiene que ver con, con cómo soy mejor que el otro y más barato para que el Estado me financie el proyecto que yo quiero hacer. Y a veces el otro no es más barato, es mejor y es más caro, pero no se lo va a ganar justamente porque es más caro. Entonces no estamos viendo bien el desarrollo del país de forma integral, sino que lo estamos viendo siempre a partir de las lucas. Y la ONG pelea mucho por esas lucas. Y es cierto que todos hemos sido funcionarios financiados, que nuestros sueldos son de cierta ONG, y cuando uno trabaja en una junta de vecinos, un comité administrativo, un club deportivo, no hay salario, ahí no hay sueldo. Incluso hay penas para los dirigentes sociales en el sentido de que no pueden postularse a un cargo público después de tantos años de salir de la dirigencia, lo que no ocurre con un director ejecutivo de una ONG. Es cierto que también se generan actores de cambio, toda esta lingüística y semántica propia del ecosistema, pero un presidente un director ejecutivo de ONG que tenga buenas capacidades puede ser diputado sin ningún problema. Un presidente de junta de vecinos no puede llegar a ser diputado de un día para otro. Tiene que esperar un ratito, que la ley lo ampare, que pasen los 5 años, y después puede tener un cargo político. Y eso tiene que ver porque, claro, las desigualdades de trato con la ONG tiene que ver con las personas. Y las personas son las que inciden desde la visión de propuestas de política pública que contengan la ONG. Pero si esas propuestas de política pública vienen con un lenguaje un poquito más duro, un poquito más intenso, desde un presidente o presidenta de junta de vecinos, esas no son buenas ideas, esas son ideas conflictivas. Esas son ideas que no están dentro del concepto del empoderamiento del dirigente, sino que es un dirigente problemático. Pero si esa idea, bien, las mismas ideas, dichas de otra forma, desde una dirección ejecutiva de ONG, son excelentes ideas, son disruptivas y son innovadoras y son muy bien recibidas. Lo que no nos hace daño, por supuesto que no hace daño, pero sí nos gustaría que se comprendiera también el formato, la semántica de las propuestas que se generan desde las juntas de vecinos. En ese sentido, las ONG han sido un buen catalizador para la incidencia propia del mundo popular dentro de las políticas públicas. Y eso es porque no nos escuchan. Yo, en este sentido, soy un privilegiado de que ustedes me hayan invitado y me estén escuchando, pero quisiera yo representar la voz de muchas juntas de vecinos, quizás ni lo hago, y quizás sí, pero sin duda que hay muchísimas voces que no son escuchadas, con muchas capacidades, tanto como lo tienen la ONG. Y en este espacio, cuando uno incide en el Estado o en el diseño de la política pública, siempre tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas, que es la pega de la ONG. Y eso tiene un financiamiento, y ese financiamiento normalmente es privado, pero es competitivo, no tiene que ver con... no es que la empresa tenga todas las ganas de colaborar, más bien tiene una necesidad de hacerlo, porque se tiene que conectar con el territorio, pero también tiene una razón tributaria y una razón de imagen de hacerlo. Nosotros hace años que con el profe Jordán venimos hablando de la RCE y casi nunca hemos estado de acuerdo en cómo funciona y cómo opera la RCE, sino más bien cómo esto se establece desde un financiamiento real de la empresa como un activo de la empresa. La relación con el territorio, en toda su magnitud, en todo lo que puede abrazar una ONG, las miles de ONG que hay, las 319.000 ONG que hay, todas esas acciones deberían ser condicionadas a activos de la empresa para que la empresa financie esos procesos en este contexto de capitalismo. Quizá en otro no sería necesaria la empresa, quizás sería necesario que el Estado lo financiara y que la empresa haga lo que tiene que hacer, que es generar empleo, buenos sueldos y dignidad para sus trabajadores. Perfecto, gracias Mario, está interesante la discusión, pero tenemos que cumplir el horario, así que antes de cerrar voy a dejar, para cerrar la vuelta, que Nicolás, Rodrigo y Ignacio, si quieren hacer un cierre, y muchas gracias a todos, gracias por instalar una discusión con distintos puntos de vista, que eso es lo que queremos, y eso es lo que enriquece a la sociedad civil. Así que muchas gracias por las diversas discusiones. Nicolás. Simplemente reiterar nuevamente que aquí se han levantado temas, yo diría, muy de fondo, de gran interés. Yo he tomado nota
nuevamente de algunos comentarios que ha hecho Mario. He tomado nota, ¿no es cierto?, del cáncer del neoliberalismo, que es un tema interesante. En el fondo, podría haber otra concepción enteramente distinta para visualizar la sociedad, y creo que tiene razón. Es interesante esa discusión. Otro contexto sin empresas, el foco en la dignidad de las personas, ¿no? y qué tipo de sociedad genera mayores niveles de dignidad. El tema de la competencia por recursos, que parece que es una cosa muy odiosa, esto de competir por recursos. El hecho de que esto sea para el marketing de algunas empresas y que también genera, yo diría, complicaciones o sin sentido, digamos. En definitiva, la eficiencia y la eficacia del mundo de las organizaciones civiles. Así que me parece muy bueno tener a Mario aquí con nosotros, y creo que tenemos que recoger estos temas, hacernos cargo de estos temas, poner luz donde pueden haber quizás penumbras y confusiones. El punto central es la dignidad, me parece. Yo rescato ese tema, la dignidad, nosotros, de las personas en una sociedad que busca desarrollarse. ¿Y qué es lo que es desarrollo? Bueno, evidentemente que es un concepto mucho más integral, ¿no? Dignidad, ¿no? Prosperidad, respeto, cohesión, en fin, una serie de cosas. Así que, a propósito de la sociedad civil, veo que nos estamos metiendo en temas muy de fondo, y gracias a Mario y a Rodrigo y a la Pilar, ¿no? Que estamos, yo diría, situando el contexto más general, más filosófico, más profundo, en el cual opera la sociedad civil. Y creo que ahí tenemos un tema para abordar, para trabajar, ¿no es cierto? Y para darle un espacio a aquellas personas que tienen algunos pensamientos acerca de cómo estamos funcionando como sociedad. Así que ese es el comentario que quería hacer nosotros. Y agradecer esta discusión, que me parece que es muy de fondo. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Rodrigo, Ignacio. Rodrigo está sin micrófono. Sí, no, solo para terminar, muchas gracias por la invitación, muy, muy amable. Efectivamente se abre una discusión fascinante, y que el Centro de Políticas Públicas de la UC lo puede tomar en adelante, y con el apoyo de la Fundación, etc. Tal vez la respuesta a lo que plantea Mario y la Pilar, y buscando la respuesta a cómo integrar esto, yo hablo, y no es un término que lo he inventado yo, lo inventó una ministra en algún gobierno, la presidenta Bachelet, que seamos los tres actores, la empresa, el Estado y la sociedad civil, complementarios, pero agregándole un adjetivo interesante, que es complementarios críticos. Es decir, si yo soy de la sociedad civil y voy a un trabajo, como bien dice la Pilar, con la empresa o con el Estado, no quedo sometido a la voluntad que el Estado o la empresa me ponen, sino que, mira, está bien, pero hagámoslo de esta otra manera. Busquemos este otro encuentro, y por tanto somos complementarios, pero somos críticos a la vez. En la Fundación de la Superación de la Pobreza, organización que yo estaba vinculado hace muchos, muchos años, es de alguna forma así: recibimos fondos del Estado, recibimos fondos privados, pero también somos críticos de una buena forma, por supuesto, no absolutistas, etc. Pero si uno se pone del que pone la plata, las empresas o el Estado, se pone con un cierto grado de generosidad, que yo te pongo, pero no te pongo solamente competitivamente para responder a esta pregunta, sino que también para sostenerte, para una arquitectura en la toma de decisiones conjuntas, puede funcionar muy bien una nación en donde estos tres pilares funcionen adecuadamente. Pero eso requiere del Estado, y que tiene el partido político, y de la empresa, que busca la utilidad y resultados económicos, una cierta disposición más generosa hacia la sociedad civil, a aceptar la crítica, las observaciones, los comentarios que tienden a mejorar esas acciones. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Yo, Paula, es solamente un espacio de publicidad. Échale una mirada a todos los que están participando a esa página web, Sociedad en Acción. Ahí hay un libro bien interesante que se llama Nuevo Trato para la Sociedad Civil, y ahí están analizados con harto detalle
todos los problemas de interacción entre el Estado, los fondos concursables, las boletas de garantía que mencionaba la Pilar. Hemos estado hablando con la Contraloría y lástima que no estuvo el ministro, pero estamos en interacción con el Ministerio de Desarrollo Social permanente. Nosotros queremos avanzar en esa agenda de cómo hay un trato más cercano de colaborador con todas las acepciones que Mario, la Pilar y Rodrigo han dicho. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en esto, ya tenemos ese avance, échenle una miradita a ese documento que está súper bueno, publicidad absolutamente abierta, pero estamos trabajando en eso. Perfecto. Bueno, los últimos 2 minutos, Pilar, para cerrar, y ya vamos dando fin al seminario, que estaba buena la discusión. Mira, para cerrar, yo siento que estamos en un minuto único. Venimos de un estallido social en donde nos dimos cuenta de que efectivamente no había cohesión social por la indignidad o por la gran desigualdad que teníamos. Y hoy día con la pandemia nos obligaron a darnos cuenta que estábamos mucho más interrelacionados de lo que creíamos. Para mí la pandemia hoy día es la oportunidad de pegarnos un salto cuantitativo y cualitativo en transformar la forma en que nos relacionamos, y yo creo que esta conversa y el nuevo trato a una sociedad civil y cómo nos articulamos los tres actores es la oportunidad para poder pegarnos ese salto. Entonces, yo solo terminar como con un sentido de urgencia, como no podemos seguir conversando, tenemos que cambiar lo que está pasando. Entonces, eso, como poner el sentido de urgencia sobre la mesa para transformar. Y muchas gracias por la invitación. Pilar. Ahora les agradecemos a todos ustedes por su tiempo, a los todavía 300 casi participantes que continúan escuchando esta discusión. Muy buenos comentarios de la discusión que se formó. En el chat está bien interesante y quizás vamos a rescatar algunas cuñas después para subirlas a nuestra página, y los invito a todos a revisar el sitio web, a descargar el video, lo pueden compartir con todos para que se conozcan estas cifras, estos datos y lo que hace la sociedad civil. El documento y, como les digo, la base de datos, eso nos vamos a demorar un poco más, pero esperemos que ya pronto esté arriba para que la puedan usar, porque la idea es que estos datos sean disponibles a todos. Gracias Pilar, Nicolás, Mario, Rodrigo, Ignacio, a todo el equipo, a todos los que están. Y bueno, seguimos en contacto, toda la información, si nos quieren contactar, está en la página web. Así que eso, porque la idea aquí es que los datos sean para todos y a todos nos sirvan para poder conocer más el sector y hacer las mejoras y seguir trabajando. Así que muchas gracias, que tengan un buen día y nos seguimos viendo a través de este sistema de Zoom. Así que saludos a todos, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, Pilar, Ignacio y todo el equipo. Gracias, cariño. Un gran trabajo. Abrazo. Muy bien, pues. Saludos, saludos. Chao, chao. Cuídense. Chao. Gracias. Chao, cuídense. Muchas gracias, Mario. Chao, Pili. Chao. Chao, gracias.